Capítulo 1. Prólogo de un guardián. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Fue a los 4 años cuando Izuku Midoriya descubrió que las palabras "todos los hombres son creados iguales" eran una completa mentira. Algunos son más fuertes. Algunos son más rápidos. Algunos son más inteligentes. Algunos tienen más carisma. Incluso en la era anterior a las peculiaridades, estaba claro que las personas eran diferentes, tanto en habilidades como en nivel de destreza. Esto se hizo aún más evidente en la era de las peculiaridades. Algunos podían derribar edificios, otros podían manejar los elementos, algunos podían volar, algunos podían superar a los vehículos más rápidos. Y están aquellos que nunca podrían alcanzar ese nivel de poder. Aquellos con peculiaridades que son menos fuertes. Aquellos que solo tienen peculiaridades que cambian su apariencia ligeramente. Aquellos cuyas peculiaridades los paralizan. Aquellos que simplemente no tienen ninguna peculiaridad. Izuku estaba en la segunda categoría. En lo más bajo de la estructura de poder. Sin don. Y por eso le dijeron incontables veces que nunca alcanzaría su sueño de ser un héroe, que tendría suerte si lo contrataban en un restaurante de tercera categoría. Año tras año, le insistían constantemente, incluso le golpeaban en la cabeza que era inútil a los ojos de la sociedad. Entonces, como un marginado, acosado y sin peculiaridades de un mundo lleno de poder, llegó a convertirse en un héroe reverenciado y en un padre amoroso de huérfanos poderosos. XXXX Izuku no sabía cuánto tiempo había estado de pie en ese tejado, solo, mirando. Podrían haber sido horas. Podrían haber sido minutos. Segundos incluso. Pero la idea del tiempo no le importaba. No con lo que le acababan de decir en la mente. No creo que puedas ser un héroe sin un don. Sinceramente, de verdad debería sorprenderse. Desde que le diagnosticaron que no tenía ningún don, todo el mundo le ha dicho que ser un héroe era una quimera. Sus compañeros de clase. Sus profesores. Kacchan. Su madre, incluso. Todas y cada una de las personas que conoció le han dicho exactamente lo mismo. Que era imposible convertirse en un héroe sin un don. ¿Por qué debería esperar que el héroe número 1, All Might, fuera diferente? ¿Qué le hizo siquiera esperar que él fuera la excepción a todos los demás? ¿Sabías que era una quimera, Izuku?, pensó el chico. En el fondo, sabías que no era posible. Que nadie creería realmente en ti. Simplemente seguí huyendo de la realidad. Pero entonces, ¿qué podría hacer? ¿Debería ser un simple policía, como All Might? ¿Aceptar roles menos peligrosos que igualmente ayuden a los demás? Sería algo, al menos. Pero, ¿un don nadie sin Kirk sería aceptado en estos campos? ¿Un Deku inútil sería aceptado en cualquier campo? Después de todo, las personas sin Kirk tienen menos probabilidades de ser contratadas que aquellas con un Kirk, especialmente si ese Kirk es útil para ese campo. ¿Cuáles son sus posibilidades, si el mundo ya lo considera inútil? ¿Se está preparando para una decepción si intenta convertirse en un oficial? ¿O en un médico? ¿O en cualquier cosa que implique salvar a otros? ¿Vale la pena intentarlo? ¿O debería simplemente? Por un momento, Izuku bajó la mirada hacia la calle. El último consejo de Bakugo apareció en su mente. Pero ese momento pasó rápidamente y el chico sin peculiaridad se alejó del borde del techo. Un tembloroso suspiro salió de sus labios, dándose cuenta de a dónde iban sus pensamientos. Necesitaba salir de allí. Alejarse del techo, encontrar otro lugar donde pensar. XXXX. Como no tenía ganas de volver a casa en ese momento, Izuku simplemente deambuló por la ciudad. Caminaba sin pensar, sin prestar demasiada atención a dónde iba ni a la hora que era. Simplemente se movía como un robot sin emociones. Al final, se encontró deteniéndose en algún lugar. ¿Y ese lugar era Playa Dagobah?, murmuró Izuku al darse cuenta, mirando alrededor de la playa llena de basura. Sus ojos se dirigieron hacia abajo con tristeza. Me imagino que estoy aquí, de todos los lugares posibles, esta era una playa hermosa a la que todos iban. Sin embargo, la basura seguía llegando desde el océano y otros se aprovechaban de eso para arrojar su propia basura, por lo que este lugar se convirtió en un basurero. Un lugar apropiado para alguien que el mundo considera basura. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Izuku, mientras comenzaba a procesar el día que había tenido. Toda su clase se rió de él cuando su maestro reveló su plan de inscribirse en la UA. Kacchan también lo ridiculizó y lo amenazó, recordándole que nunca se convertiría en un héroe. Si solo fueran esas cosas, diría que era un día normal para él. Luego llegó el cebo del suicidio.
Luego la muerte casi total a manos de un villano. Ser salvado por All Might y conocerse por primera vez. Preguntar si podía convertirse en un héroe sin un don. Descubrir el secreto de All Might. Su héroe favorito le dice que no tiene ninguna oportunidad. En definitiva, el peor día que ha tenido. ¿Qué debo hacer ahora? Se preguntó Izuku mientras miraba al otro lado del mar. ¿Debería finalmente renunciar a su sueño? ¿Aceptar que sin un don, no puede convertirse en un héroe? Sería lo más inteligente. Después de todo, hay otros campos en los que tendría más posibilidades, incluso sin su peculiaridad. Carreras en las que aún podría hacer algo bueno y salvar a otros de maneras menos llamativas. No era algo completamente desesperado. Renunciar ahora sería lo mejor para él. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Pero a pesar de sus propios pensamientos, no importaba cuántas veces intentara repetirlo en su cabeza, no quiero rendirme, se declaró Izuku, con una nueva ola de lágrimas corriendo por sus mejillas. Aún quiero ser un héroe. Salvar a otros con una sonrisa en mi rostro. A pesar de que All Might, el héroe número 1, el hombre al que idolatraba desde niño, le dice que no tiene ninguna oportunidad, todavía hay una parte de él que anhela ese sueño. Que todavía cree que es posible. Pero, ¿qué puedo hacer? Se preguntó Izuku. Sin pensarlo, comenzó a caminar por la playa. Sin poder, siempre habrá un villano al que no podrás vencer. Siempre habrá alguien por encima de mi nivel. Si hay alguien que puede herir permanentemente a All Might, ¿qué posibilidades tengo de? ¡Ak! De repente, el niño chocó contra uno de los montones de basura por el hombro, lo que le hizo gritar y tropezar. Parte de la basura que estaba apilada cayó al suelo, ensuciando aún más la playa. Reprimiendo un gemido de dolor, Izuku se volvió hacia el montón de cosas que había chocado y, en ese momento, vio algo entre ellas. ¿Es eso, un objeto de apoyo? Curioso, se agachó y recogió el objeto de apoyo. El objeto en cuestión era un guante, hecho de una combinación de cuero, tela y metal. Curioso, se lo puso y se preguntó qué podría hacer. Obtuvo su respuesta de inmediato. Sin previo aviso, el guante se metió en uno de los montones de chatarra, arrastrando a un asustado Izuku con él. El chico soltó un grito y se encontró atrapado en uno de los trozos de chatarra metálica. Un guante magnético. Murmuró Izuku con asombro. Por lo que podía suponer, esto debía haber sido hecho para escalar edificios o interiores de metal. Potencialmente útil en ciertas situaciones, aunque podría dar mucha más versatilidad si fuera capaz de adherirse a cualquier tipo de superficie. Si un héroe carece de alguna habilidad capaz de moverse libremente por las áreas, como volar o saltar alto, entonces esto podría compensar eso, y fue entonces cuando algo hizo clic en la cabeza de Izuku. Tal vez, podría usar elementos de apoyo para acortar la distancia. Obtener el poder que me faltaba. Si bien no era común con los héroes más populares, hubo profesionales que usaron elementos de apoyo para cubrir sus debilidades. Incluso hubo quienes usaron esos elementos para usar sus peculiaridades de maneras que no podían en sus formas básicas. ¿Por qué no se le ocurrió antes? Esta podría ser la forma en que podría emparejar a aquellos con peculiaridades. Pero, ¿sería suficiente? Se preguntó su lado pesimista. Todavía hay quienes podrían igualar a Besgeanist, Endeavor, Edgeshot e incluso All Might. ¿Los objetos de apoyo realmente serían suficientes para convertirme en un héroe? Nadie más podría creer que él pudiera hacerlo. Ni ninguno de sus compañeros de clase, ni sus maestros, ni su antiguo amigo, ni All Might, ni siquiera su madre, entonces ¿por qué debería seguir engañándose a sí mismo pensando que es capaz de hacerlo? No puedo ser capaz de creer en mí mismo por una vez. Ese pensamiento errático detuvo de golpe todas las demás cavilaciones cínicas. ¿Había creído alguna vez en sí mismo? ¿Hubo alguna vez un momento en el que pudiera decir con seguridad que podía convertirse en un héroe? ¿Había hecho algún tipo de intento por seguir ese camino? Siempre me dije a mí mismo que tenía que creer en mí mismo, incluso si nadie más lo hacía, reflexionó Izuku para sí mismo. Pero, ¿alguna vez me tomé esa declaración en serio? La respuesta: no. No lo había hecho. Nunca se entrenó físicamente en serio. Nunca se esforzó por aprender alguna forma de arte marcial. Recién ahora se le ocurrió la idea de usar objetos de apoyo. Y aunque creó sus diarios de héroe con la esperanza de que fueran útiles, honestamente, fue solo para distraerse del dolor. ¿Pero por qué? Aunque convertirse en un héroe era su sueño, ¿por qué nunca se había esforzado por lograrlo? La respuesta llegó rápidamente, porque el mundo le gritaba continuamente, incluso le insistía, que no podía.
Y fue entonces cuando se formó una resolución en su cabeza. Solo por esta vez, se declaró Izuku a sí mismo. Apretó la mano enguantada y una determinación sombría inundó sus ojos. Solo por esta vez, creeré en mí mismo. Por una vez en mi vida, trabajaré y me esforzaré por convertirme en un héroe. En este punto, no le importa si nadie cree en su sueño. No le importa lo que el mundo diga sobre sus posibilidades. No le importa estar rodeado de personas mucho más fuertes que él. Ni siquiera le importa si otros intentan detenerlo físicamente. Lo único que le importaba era convertirse en un héroe que salva a quienes lo necesitan con una sonrisa en el rostro. Eso era todo lo que siempre quiso en su vida. Por una vez que estés en una vida miserable, Izuku, cree en ti mismo. Con esos pensamientos en mente, miró alrededor de la playa convertida en depósito de chatarra, los planes que se formaban dentro de su cabeza mientras buscaba cualquier cosa y todo. Demuéstrale a todo el mundo que está equivocado. Un mes después mucho cambió rápidamente cuando Izuku encontró su resolución interior. Por un lado, ahora estaba estudiando en casa. Si bien todavía había una parte de él que se resistía a dejar Aldera, la nueva parte de sí mismo sabía que no podía quedarse. Que no era saludable para él estar allí mientras todavía se aferrara a su sueño. Porque, por mucho que valorara su antigua amistad con Kaachan, era solo eso, una antigua amistad. Su amigo de la infancia no tenía el mismo valor, si es que alguna vez lo tuvo, y estaba decidido a meterle en la cabeza que nunca sería un héroe. Lo mismo sucedía con el resto de la escuela. Además, la educación en casa le daría más tiempo para trabajar en convertirse en un héroe. Y era lo suficientemente inteligente como para estudiar solo. El siguiente paso fue mudarse a un nuevo apartamento. No era tan tonto como para estar seguro de que Kaachan no lo perseguiría sin más. A pesar de odiar su propia existencia, realmente se había propuesto hacerle la vida lo más miserable posible. Así que, por seguridad, era necesario cambiar de dirección. Afortunadamente, logró hacer ambas cosas sin explicarle a su madre por qué quería hacerlo. Ella estaba preocupada, sí, y probablemente tenía sus sospechas, pero no lo presionó y cumplió con sus egoístas peticiones. Finalmente, hizo los movimientos necesarios para darse la fuerza necesaria para salvar a otros y enfrentarse a los villanos. Desde ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular hasta cualquier forma de entrenamiento de combate que pudiera estudiar y practicar, hizo todo lo que se le ocurrió para prepararse para el examen de ingreso a la UA. Eso también incluyó profundizar en la creación de elementos de apoyo. Bueno, veamos si esto funciona esta vez, murmuró Izuku, mientras se calzaba un par de botas. Dichas botas eran claramente de metal, aunque parecían elegantes y delgadas. Con suerte, esta vez no me estrellaré contra ninguno de los montones de basura. El niño también llevaba un par de guantes, un par similar al guante que encontró hace un mes. Junto con un par de guanteletes, uno de ellos con una mini pantalla en el frente. Por último, llevaba una sudadera con capucha de camuflaje junto con pantalones de camuflaje. Una vez que se aseguró de que las botas estaban bien atadas, Izuku se levantó y procedió a marcar algo en la mini pantalla de su guante. Luego bajó los brazos, dobló ligeramente las rodillas y saltó. Lo que lo elevó 2 metros por el aire. ¡Guau! Gritó Izuku, agitándose en el aire. Terminó aterrizando torpemente, golpeando la arena con ambas manos y rodillas y casi desmoronándose por completo. Respiraciones de pánico salieron de su boca, ya que, si bien el equipo hizo lo que él quería, estaba lejos de estar acostumbrado a estar en el aire. Incluso contando los intentos fallidos anteriores. A pesar de la prisa, o quizás incluso debido a ella, una sonrisa se dibujó en los labios del adolescente. La prueba fue un éxito. No solo pudo impulsarse en el aire, sino que también puede controlar la altura a la que sube. Seguramente necesite algo de refinamiento, pero fue un gran éxito. Esa es otra pieza de equipo en mi arsenal. Murmuró Izuku para sí mismo, sacando un diario y escribiendo en él. Ahora, debería considerar agregar más equipo ofensivo. La playa de Dagobah está demostrando ser un tesoro de equipo de apoyo improvisado. Después de encontrar ese guante ese día, ha estado buscando y limpiando la mochila para fabricar su propio equipo. Si bien fue una búsqueda difícil, la recompensa fue abundante. Ahora tiene bastante equipo en su arsenal. Una pistola de agarre que puede ayudarlo a moverse más rápidamente. Guantes magnéticos que ahora pueden adherirse a cualquier superficie, no solo al metal. Un conjunto de sudadera con capucha y jeans camuflados que se mezclan con el entorno. Todo esto lo logró encontrar o crear a partir de las pilas de basura tiradas. ¿Quién iba a decir que podía encontrar una variedad de equipo de apoyo en el montón de basura?
reflexionó Izuku mientras recogía algo de basura alrededor del área. Otra cosa que ha estado haciendo es limpiar el área a medida que avanza, como una forma de hacer algo de ejercicio físico, con la ventaja adicional de hacer algo de trabajo comunitario. Quiero decir, muchas de las cosas aquí son increíbles. ¿Por qué alguien las tiraría a la basura? Era algo que Izuku apenas podía entender. Muchos de los equipos que logró encontrar y construir tienen un gran uso práctico en el trabajo de los héroes. ¿Por qué tirarlos y no encontrar a quienes podrían usarlos? Bueno, si nadie más puede encontrarle uso a este equipo, entonces lo haré yo, pensó Izuku con determinación. Como alguien que carece de todo, encontrará formas de aprovecharlo. Después de limpiar un poco más, el chico de cabello verde comenzó a caminar hacia su casa. Mientras se abría paso entre la multitud, revisó su diario de equipo de apoyo. Los guantes de choque serían complicados. Necesito asegurarme de que el voltaje no termine golpeándome, analizó Izuku. Necesitaré asegurarme de que los voltios solo lleguen al guante, y no a ninguna parte de mi cuerpo o ropa. Quizás debería pasar a las armas de alcance. Tal vez una pistola que dispare voltios de electricidad. Una vez más, necesito tener cuidado con el voltaje, mientras caminaba, murmuraba los pensamientos que tenía en la cabeza. Recibió algunas miradas extrañas de quienes lo rodeaban, pero aparte de eso, nadie lo molestaba. Por lo que permaneció en su burbuja de pensamientos, sin prestar mucha atención a su entorno. Sin embargo, salió de esa burbuja cuando sintió que algo lo golpeaba en la cintura. ¡Uah! Sin estar preparado para el impacto repentino, Izuku terminó cayendo de trasero. Inmediatamente, el pánico invadió sus ojos mientras buscaba a quien lo había tacleado. Fue Kaachan. Me encontró. Es alguien de la escuela. ¿Qué? Todos sus pensamientos de pánico se detuvieron cuando sus ojos se posaron en la probable culpable. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, con el pelo largo y blanco y lo que parecía ser un cuerno en la frente. La niña llevaba una camisa blanca que parecía demasiado grande para ella, junto con vendas envueltas sin apretar alrededor de sus brazos. También tenía los ojos rojos, ojos que estaban claramente llenos de pánico y desesperación. ¿Estás bien? Se sentó de inmediato sobre sus rodillas para ver cómo estaba la chica, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estabas corriendo? En lugar de responderle, la niña se aferró a uno de sus brazos, la desesperación en sus ojos ahora se reflejaba claramente en su rostro. Por favor. ¡Ayuda! No dejes que me lleven. ¿Quién? Inmediatamente, Izuku se puso en alerta, tratando de avistar a cualquiera que pareciera estar tras ella. Chicos malos. Villanos. De ellos, tienen máscaras de pájaro. Respondió la chica frenéticamente, con la voz en un susurro. Por favor, no se vayan. Por favor. Fue entonces cuando Izuku los vio. 2 adultos, probablemente hombres, que llevaban máscaras de peste que les cubrían todo el rostro y gabardinas. Si pudiera elegir entre la multitud quien buscaba a la chica, entonces esos tipos serían su primera elección. No estaban demasiado cerca como para poder verlos entre la multitud. De hecho, estaban bastante lejos, ya que las máscaras de la peste eran lo que los diferenciaba de la multitud, así que tuvieron tiempo de correr. Entonces, sin dudarlo, Izuku tomó a la niña en sus brazos y se dirigió en dirección opuesta a los hombres enmascarados. Fue ese acto, esa llamada inmediata para ayudar a esa chica, lo que dio forma al destino de Izuku. Como héroe, y como guardián. Notas. Y ese es el final. Espero que hayan disfrutado este capítulo. El rescate de Eri por parte de Izuku probablemente no será completamente diferente del no dirijo un orfanato de Kyudon, pero espero que haya lo suficiente para que sea distinto. Si bien mi objetivo es no copiar muchos de los puntos de la trama y los personajes de su fic, probablemente habrá algunas cosas aquí y allá que serán similares. Especialmente si continúa creando quién sabe cuántos OP, sin ofenderlo ni nada, solo digo que ya creó una buena cantidad de niños superpoderosos. Por lo tanto, es posible que en algún momento cree un niño con poderes similares. De todos modos, aunque haré todo lo posible por actualizar esto, es probable que la publicación de capítulos sea esporádica, hablo por experiencia con mis otros fics. Sin embargo, es algo que tengo la intención de continuar, ya que tengo planes en mente sobre lo que quiero hacer con este fic, por lo que pido paciencia. Dejen comentarios, felicitaciones, marcadores y visitas, y los veré más tarde.